¿Recuerdas que se celebra el 5 de julio? No tengo idea. De la independencia. Independencia. Y normalmente lo que decimos es que el 5 de julio se firmó el acta de independencia. Eso no es tan exacto. El 5 de julio lo que se realizó fue una declaración de la independencia por parte de los diputados del Congreso General de Venezuela. Bolívar se refiere a lo actuado el 5 de julio como una expresión de sentimiento y de decisión, pero no le da el carácter de documento definitivo. El 5 de julio de 1811, en la reunión, en la sesión del Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, se resuelve por una cantidad abrumadora de votos la independencia de Venezuela y la adopción de un sistema republicano. Pero el problema está en que no hubo una declaración de independencia, sino que hubo tres. Tres que tienen sus características muy especiales. Por supuesto, la más solemne es la del 5 de julio de 1811. De tal manera que la partida de nacimiento de la República Venezolana y de la plena separación, de nuestra plena independencia del conjunto español, arranca ese día. Celebrar solo el 5 de julio me parece un error histórico. Ahora, ubicar el 5 de julio en esa cadena de declaraciones es lo que puede estimarse como un enfoque razonable, correcto, como pueden ser las cosas históricas, y en todo caso digna de atención para llegar a una mejor valoración de los acontecimientos y no simplemente de los documentos. Para entender el 5 de julio, los venezolanos, los investigadores, los apasionados del tema, tienen que retroceder 15 meses atrás y repasar los acontecimientos políticos, los acontecimientos jurídicos también y sociales que ocurrieron en Caracas y en distintas ciudades de lo que era la Capitanía General de Venezuela después del 19 de abril del año de 1810. El 5 de julio se decreta una forma de vida. No solamente se decreta una autonomía, que no es lo que se hace el 19 de abril, se decreta una nueva forma de vida, se decretan unos valores. Esa nueva forma de vida y esos valores son los de la vida republicana. Siempre hay que hacer el paralelismo de que el 19 de abril de 1810 es génesis al proceso político del 5 de julio de 1811. Comenzamos a tener esa suerte de fiesta bicéfala que desde entonces y hasta el día de hoy a los venezolanos nos van a generar algún tipo de confusión. Se decreta que nuestra independencia fue el 19 de abril, como vino celebrándose todo el tiempo, y el 5 de julio. Estaban dadas ya las condiciones para la separación política y jurídica de Venezuela de la autoridad de la monarquía española o de la autoridad de cualquier corporación que se conformase en territorio metropolitano español. Ya era inevitable, pues, la independencia de Venezuela. ¿Cómo lo celebra la gente por lo general? No, trabajando. Se va a la playa. Normalmente con un desfile militar y eso es un puente. Por un lado, el sector dirigente, digámoslo así, de la sociedad criolla necesitaba asumir un margen de autonomía para poder velar por su posición en la estructura de poder de la sociedad colonial, puesto que la metrópoli no podía cumplir esa función. Lo que de alguna manera podemos notar aquí es un relevo generacional. Era la clase de los mantuanos. La élite del año 11 es la misma élite que ha ejercido lo que Bolívar llamó la tiranía activa y doméstica. Es la gente que tiene el poder, que tiene un gran control social, un gran control económico. Tenían, vamos a decir, una madurez política. Un cambio de élite por otra que quizás viene planteado no solamente en términos políticos, creo que viene planteado a través de términos ideológicos. Siguió siendo la misma élite, tal vez ahí donde está el problema. La sustitución de una élite por otra va a construirse en el transcurso de los próximos 20 años. La reacción española es brutal, es general, y las grandes mayorías, hay que reconocerlo, apoyaron la reinstalación de la autoridad del rey de España en Venezuela. A las primeras circunstancias de urgencia, como el terremoto o la guerra, se va a demostrar. La gente mayoritariamente apoyará el derrocamiento de la República. Posibilitaría luego la debacle de 1812. Nos habla de una sociedad que no sabía muy bien de qué iba eso de republicanismo, que no tenía ni las referencias, ni tampoco los insumos técnicos, ni la capacitación mínima para administrar la República. Creo que el tema de la institucionalidad republicana es un asunto que, si bien nos encontramos en proceso de resolver, es de los que nos planteó el 5 de julio el tema que más nos faltaría por acabar, no por consumar.
realmente se convierte en una gran fiesta cuando se reconstruye la República Venezolana, se reinstituye la República Venezolana en 1830. Tal vez muchos problemas que estamos viviendo en la actualidad, muchas dudas que tenemos los venezolanos, podemos enfrentarlas conociendo ese proceso histórico. Los dos temas medulares que de alguna manera nos deja el 5 de julio es, primero, el planteamiento de una nación, la formalización de la soberanía. Implica inicialmente vivir sin rey. No siempre lo hemos logrado. Los venezolanos muchas veces hemos tenido que sustituir a aquel viejo rey de España, aquel Fernando querido y deseado por muchos de los venezolanos en el año 11, por otros Fernandos posteriores que gobiernan como si fueran reyes. Muchos factores pues, de consolidación del Estado republicano que por primera vez se habló de él a partir de julio de 1811, sigue el proceso de consolidación de ese Estado republicano. Pero en todo caso se plantea el gran reto de vivir sin rey, que es un valor que muchos seguimos sosteniendo, el gran reto de crear un gobierno que sea de todos y para todos, que ese es el concepto de república que inicialmente tienen aquellos hombres, y después, a renglón seguido, que ese gobierno de todos y para todos esté definido por la libertad, esté definido por la democracia y esté definido por la igualdad. Esas son las grandes banderas que se enarbolan el 5 de julio del año 11, y creo que en buena medida siguen siendo las banderas por las que seguimos luchando y por las que seguimos soñando.